Yo creo que ofrece tres grandes virtudes abandonadas o perdidas o olvidadas. Una es la de otra relación con el lenguaje, digamos. La única posibilidad que veo para quitarse el lenguaje infectado de poder, del lenguaje infectado de la publicidad, del lenguaje infectado de los medios, sería el lenguaje literario, en tanto el lenguaje metafórico, en cuanto ficción, digamos. Y ahí me parece que está una de sus grandes virtudes, que es, bueno, lo que produce la literatura es la liberación de tener que usar todo el tiempo un lenguaje poderoso, un lenguaje que no conversa, un lenguaje absolutamente determinado por la época. Entonces, la experiencia que la literatura lingüísticamente te ofrece es una experiencia de quitarte de ese lenguaje infecto. Pero creo que también tiene aunque involuntariamente, en la mayoría de los casos, es la posibilidad de quitarte de tu vida convencional, es decir, uno no es capaz de tantas vidas, uno no es capaz ni de ser solidario, ni de comprender otras vidas, ni de entender enunciados que vienen de otras partes. Es decir, la verdadera experiencia de alteridad, la verdadera experiencia del otro, cabe en la literatura en tanto justamente no importa quién lee, sino que importa la historia de alguien que no soy yo. Y eso en términos pedagógicos luego tiene una resonancia muy particular, ¿no? Porque si bien vivimos una época llamada de inclusión, al mismo tiempo vivimos una época de mucha violencia con el otro. Y la literatura tiene una potencia enorme a propósito de historias que no son tuyas, que nunca lo serán, en los términos de propiedad, ¿no? Y que te provienen desde distintos lugares, en distintas edades, en distintos momentos, y que te hacen capaz de experimentar, aunque sea por un instante, un punto de vista que de otra manera fuera la literatura serías incapaz. Es decir, te provee de una capacidad de multiplicar destinos que comparte con la educación como propósito, ¿no? Es decir, yo también creo que la educación es el lugar donde los destinos no están trazados de antemano y justamente se pueden poner en juego infinitos destinos gracias a una educación generosa, y vuelvo a repetir la palabra generoso porque me parece que es, frente a lo mezquino de algunas propuestas, tiene su implicancia. Y me parece que por último la literatura recupera la necesidad humana de la ficción. Hay algo en la formación que nos estamos olvidando, perdiendo, y es que la realidad con su peso debilita, enferma, nos vuelve incapaces, impotentes, y necesitamos de la ficción para que la realidad sea otra cosa. Yo creo que la ficción está muy presente en los primeros años de vida, si las condiciones de infancia te lo han permitido, y esa necesidad no debería abandonarse jamás, ¿no? Yo creo que hoy es una época donde los individuos estamos carentes de ficción, lo que nos hace insoportable la realidad, y esto es lo que la literatura traería humildemente, sumado a un lenguaje no infectado de poder y a una multiplicación de las vidas. Bueno, yo prácticamente pondría esto como también los tres grandes propósitos de la educación, sin ingenuidad, no sin creer que son transparentes, pero me parece que también educarse significa quitarse el lenguaje del poder, vivir otras vidas que no sean la que la naturaleza te ha dado, y formarte en la ficción como una necesidad específicamente humana, fuera de lo que es la sujeción a la realidad.